prepárese a recibir Say to the person right next to you, prepare to receive. lo que Dios tiene para usted en esta mañana. Because God has a purpose for you today. Porque usted no pierde su tiempo, Because you don't waste your time, y menos Dios. neither God. Dios quiere bendecirle. Amén. God wants to bless you. Estamos en un día especial, las mujeres vienen encendidas en fuego. Vamos al segundo servicio. Gloria a Dios, y hay una que se adelantó, gloria a Dios. Pero al segundo servicio vienen. Y es un privilegio nuevamente compartir la palabra de Dios con ustedes. It's a privilege to share the word of God with you. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? How many of you believe in God's promises? Parece que no me escucharon. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? I think some people hasn't heard me. How many of you believe in the promises of God, God's promises? ¿Cuántos han disfrutado de las promesas de Dios? How many of you have enjoyed God's promises? Porque promesa es algo que aún no viene. Because promise is something that hasn't come yet. ¿Cuántos hemos prometido? How many of us have promised? ¿Cuántas veces nos han prometido? How many times people have promised to us? Promesa es algo que aún no viene. Promise is something that hasn't come yet. Ahora yo le pregunto, pueblo, ¿cuántos han agradecido por lo ya recibido? And I'm going to ask you people, how many of you have Porque been hay grateful? promesas que se han cumplido y hay promesas que están por cumplirse. Because the promises that have been accomplished and the promises that they haven't accomplished yet. Pero en esta mañana no quiero centrarme en sí en las promesas de Dios. But this morning I don't want to concentrate in the promises of God. Quiero centrarme en lo que hacía los siervos de Dios antes y después de la promesa de Dios. I want to focus on what the servants of God used to do before and after. ¿Qué tal si me acompaña a Génesis 12, por favor? I want you to go with me to the book of Genesis chapter 12, 1. verse 1. Amén, me da un fuerte amén cuando haya llegado. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. The Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Next. Verse 2 says, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. La promesa que Dios le está haciendo a Abraham es la que ha tenido la mayor connotación y trascendencia en el Antiguo Testamento. The promise that God made to Abraham was one of the greatest promises in the Old Testament. En esa es la que se basaron todos los patriarcas. En esa es la que se basaron y creyeron todos los grandes hombres de Dios. That was one of the greatest promises where all the great people of God has actually focused on. De ser una nación grande y bendecida en esta tierra. To be a great nation and blessed in this country, in this Me place. parece que esta promesa solamente superada con la que el Señor Jesucristo vino a establecer en la tierra. This is the promise that the Lord Jesus Christ came to establish in the land. No hay otra más grande promesa que haya habido en el Antiguo Testamento a través de lo que Dios le prometió a Abraham y luego con lo que vino a establecer Jesucristo. There isn't a greatest promise that God has promised to his people than the one that he promised to Abraham. Pero en esta mañana brevemente yo quiero centrarme en lo que dice en el versículo 7. But this morning briefly I want to concentrate in verse 7. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra y, escuche, y edificó allí un altar. The Lord, in verse 7, Genesis 12:7, it says, the Lord appeared to Abraham and said, to your offspring I will give this land. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. Dios le está recordando nuevamente God is remembering once la again promesa que le había hecho en su tierra y le dice, the promise that he made on his land. a tu descendencia daré esta tierra. And he said to your descendants, I will give this land. Pero lo que me llama la atención y lo que quiero enfocarme es lo que hizo luego. Dice, Why pays my attention and I want to focus is, edificó allí un altar. it says that he built an altar. A Abraham nadie le enseñó a hacer eso.
Nobody showed Abraham how to do this. Abraham sintió en su corazón, luego de la promesa y de la reiteración de la promesa, que debía levantar un altar. This is what Abraham felt in his heart after the promise. Abraham fue un hombre que se basó en los altares. Él edificaba altares y en el altar siempre adoraba y agradecía lo que aún no tenía. Abraham was a person that used to focus in the altar, where he used to go and praise the Lord and thank to the Lord for everything that he gave him. Es decir, que el altar fue una prioridad en la vida de Abraham. So the altar was a priority to Abraham's life. Ahora me dice, ¿qué hago en el altar? And ¿Para qué eran los altares? And now you can ask me, what is the altar for? Los altares se construían en lugares altos, eran de piedra, eran de madera, The altar used to be built in high places, and it used to be made of wood. y eran donde el pueblo de Dios, los hombres de Dios, se derramaban en agradecimiento por lo que iban a recibir o por lo que ya recibieron. It's where the people of God used to go to be thankful to the Lord for what he gave them, or for the promise that they were going to give him. Mucha gente estamos solo paradas en las promesas de Dios Many people are standing on the promises of God, y estamos esperando que venga la promesa de Dios en sanidad, en todo lo que hemos recibido a través de profetas, de pastores, and we're waiting for the promises of God about healing or other things that we have received through the prophets of God, y nos hemos olvidado del altar. and we have forgotten about the altar. Y muchas veces esperamos que venga la bendición. And sometimes we wait for the blessing to come, Entonces venimos y damos testimonio so we come and give testimony, y encendemos rápidamente el altar. and we light the altar immediately. Y muchas veces nos compramos un altar eléctrico And sometimes we buy an electric altar que le desconectamos y le conectamos simplemente o solo cuando hemos recibido la bendición de Dios. that we connect or disconnect only when we receive the promises of God. En esta mañana quiero llevarle This morning I want to take you a entender to understand lo importante que es mantener un altar en nuestra vida. the importance of maintaining, keeping an altar in our life. Habiendo recibido o no lo que Dios nos ha prometido. Whether you have received or you haven't received what God has promised. Abraham se movía siempre en adoración a través de los altares. Abraham used to move in worship through the altar. Era un principio que él mantuvo durante toda su vida, ya un viejito. It was a principle that he maintained all his life, even Fue in his una old prioridad days. en su vida. It was a priority in his life. ¿Cuántas veces hemos recibido y ha venido gente y le ha dicho que Dios le ha puesto manos, han orado, y le han dicho que usted va a ser un gran siervo de Dios, que va a prosperar? How many times we have ¿Cuántos? received people that have come and they put hands upon them and said, God is going to prosper you, God is going to give you this and that. Y déjame decirte, si no se han hecho realidad esas promesas, Let me tell you something, if these promises hasn't been made real yet, porque más te has centrado muchas veces en las promesas it's because you have concentrated in those promises y has dejado a un lado el altar de Dios. and you have left the altar of God to the side. Porque todo principio de bendición empieza en el altar. Because every principle of blessing starts in the altar. Dile al que está a su lado, todo principio de bendición comienza en el altar. Say to the person right next to you, every principle starts in the altar. ¿Qué quiere decir el altar? What does the altar mean? Tu relación directa con Dios. Your direct relationship with God. Los momentos íntimos con Dios. Those secret moments with God. Muchas veces pensamos que el altar está aquí dentro de la iglesia. Sometimes we think that the altar is here in the church. Y tienes razón. And you're right. Sí, este es un altar de Dios, es el templo de Dios, pero el altar no se acaba Yes, you're right. It could be the altar, the temple of God. cuando se termina el servicio y queda esto cerrado. But the altar doesn't finish when the service finishes and the Y doors are usted el closed. próximo domingo viene y abre la iglesia y otra vez entra al altar. And then you come back another Sunday, you open the door and you come back to El the altar altar. tiene que estar permanentemente encendido. The altar will have to be permanent, kept alight. Yo no sé cómo está su altar. I don't know how your altar is. ¿Está apagado? Is it switched off? ¿Está a medio gas? Is it half turn? ¿O simplemente ni siquiera ha entrado al altar? Or maybe you haven't even gone into the altar. Todos los hombres, grandes hombres de Dios, antes en el Antiguo Testamento y en la era moderna, All the great people of God in the Old Testament and in the New times, dependen del altar de Dios, they depend de on the esa God's relación altar. íntima con Dios. They depend in that secret relationship with God. ¿Cuántos son templo del Espíritu Santo? How many of you are temple of the Holy Spirit? Gloria a Dios por los 20. ¿Cuántos son templo del Espíritu Santo? How many of you are temple of the Holy Spirit? ¿Cuántos son templo del Espíritu How Santo? many of you are temple of the Holy Ghost? No hay templo sin altar. There is no temple without an altar. Si usted es templo del Espíritu Santo, dentro suyo tiene un altar de fuego ardiendo día y noche.
If there's a temple inside you, there has to be that fire inside you day, afternoon, usted- and evening. Si usted es templo del Espíritu Santo, debe arder If ese you- altar en usted. If you're a temple of the Holy Ghost, that altar inside you should be a light. ¿Cuántos pasan o han pasado o están pasando momentos difíciles? How many of you have gone through or are going through difficult times? Ese altar tiene que estar más encendido que nunca. That altar should be a light even more. El problema es que muchas veces queremos ver la bendición de Dios para encender el altar The problem is that sometimes we want to see the God's movement before we can light the altar. y pensamos que es como el sistema inglés de con tarjetita o monedas para poner. And you think it's like a meter with a Déjeme with a decirle key. que usted y yo tenemos que estar permanentemente encendiendo el altar, haya o no haya lo que Dios nos ha prometido. You and Permanentemente. I constantly have to light the altar. Amén. Entonces, si usted y yo somos templos del Espíritu Santo, tenemos que tener un altar. If you and I are a temple of the Holy Ghost, we need to have an altar. La primera vez que se menciona la palabra altar es en Génesis 8:20. The first time that the word altar is mentioned in the Bible is in Genesis chapter 8. Cuando Noé desembarca y se encuentra en una tierra seca, When Noah came out of the ark and he found the dry land, hay mucha importancia fundamental, there's a lot of importance, fundamental porque importance, Noé está viendo parte de la promesa because Noah is seeing part of the promise de que salvó su casa that he has saved his house y le dio una misión importante. and he has given an important mission. Pero luego de eso, cuando pisa tierra firme, Noé lo primero que hace es elevar un altar, But after that, construir un altar. as soon as he put his foot on a firm land, the first thing he does, he created an altar. Y dice la palabra de Dios que este incienso, que esta ofrenda que puso Noé en el altar llegó a Dios. And what the Bible says is that this offering that Noah put towards God reached the kingdom. Entonces, esta ofrenda en el altar desata otra promesa tremenda de Dios, So this offering releases another promise towards God, que no destruirá más a la tierra. that he will not Con destroy lluvia. the land anymore. Eso dice la palabra de Dios. That's what the word of God says. Antes Before y después, and after, Noé estaba agradeciendo. Noah was praising the Lord. Cuando tú mantienes el altar encendido, puedes desatar más provisión, más promesas reales en tu vida. When you keep the altar alight, you can release more promises towards your life. No te conformes con lo que hasta hoy tienes, Don't comfort yourself with what porque you no have, es todo lo que Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tu ministerio. because this isn't what God has for your life, for your ministry, for your family. De la misma forma, no pienses que todo lo que has alcanzado en el altar, hasta ahí puedes llegar. In the same manner, don't think that everything that you have reached so far is what God has for you. Tú tienes mucho más para dar a Dios también. You have more to give to God. Yo no sé cuántos dicen, no, Dios, ya no sé ni qué orar, ya no sé ni qué decir, ¿qué hago? I don't know how many of you said, Lord, I don't know what to pray, I don't know what to say, I don't know what to do. Bueno, te digo que mientras más estás en la presencia de Dios, en esa intimidad, es cuando más quieres estar con Él. The more time you're in secret with God, Y is le the more agradeces. that you want to be with Him and you're grateful towards God. Son 354 veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que se nombra la palabra altar. There's 354 times that the word altar is mentioned in the Old and New Testament. Ahora, ¿cuál es el secreto? What is the secret? Mantenerlo encendido. To maintain it, keep it alight. Es decir, si usted ahora en este instante, a través de la adoración y la alabanza, la presencia del Espíritu Santo puede ser sentida. So through the worship, through the praise, you can feel the presence of the Lord. Usted en su intimidad, y espero que en su sala, el mejor lugar de mi casa es mi sala, The best place in my house is the living room. porque ahí tengo intimidad, ese es mi altar. This is where I keep my secret, my intimacy with God. Y es fácil bajar la presencia de Dios. And it's very easy for me to bring the presence of God in Y that por place. usted también es fácil bajar la presencia de And for Dios. you, it's easy to bring the presence of God. Lo difícil es mantenerlo encendido. The difficult thing is to keep it alight. Si ahora nos ponemos y adoramos como estábamos haciendo, la presencia de Dios se siente, se manifiesta, hay milagros. If we start worshiping, we can feel the presence of God and there will be miracles. Lo difícil es mantenerlo encendido. The most difficult thing is to keep it alight. ¿Cuántos mantienen encendido el fuego de Dios? How many of you keeps the fire su of God altar. alight in your altar?
¿Cuántos mantienen encendido? How many of you keep your altar alight? Gloria a Dios. Yo sé que usted no miente y ese altar de fuego está permanentemente encendido, siempre está que echa chispas. Praise the Lord, because I know that you don't lie and you have that presence of the Lord alight, that altar alight. La cosa es mantener encendido, The thing is, keep it alight. porque muchas veces solo queremos sentir el fuego de Dios en iglesia. Because many times we just want to feel the fire of the Lord in the church. Pero ¿cuántos sienten el fuego de Dios afuera? But how many of you feel the power ¿Cuántos of God sienten en su outside? trabajo? How many of you feel it at ¿Cuántos work? sienten en su casa? How many of you feel it at home? ¿Cuántos sienten en momentos difíciles? How many of you feel it in difficult times? ¿Sabe? Cuando usted mantiene el altar encendido, When you keep the altar of God alight usted en las pruebas difíciles de tempestad, de frío, through the difficult times, usted siente el calor de la presencia de Dios. you feel the heat of Y the hay presence algo of the alrededor Lord. suyo que le dice que no está solo, And there's something surrendered you that says you're not alone, porque su tanque espiritual está lleno, because your spiritual tank is full, porque no se ha vaciado, because it hasn't been emptied, porque no se ha apagado, because it's not switched off, porque usted no simplemente ha encendido Because- cuando usted lo ha requerido, sino en todo tiempo. because you haven't switched it on only when you're required, but you always kept it on. Recuerdo que mi viejita I remember my mom, me llevaba a la iglesia, a la católica, she used to take me to the Catholic church, simplemente cuando recibía aparentemente un milagro. only when she received a miracle. La última vez que me llevó a la iglesia católica, porque siempre ella me enviaba, The last, decía, tienes que irte a la iglesia y tienes que irte a la iglesia católica, pero The ella la- no se iba. the last Pero, time, the last time she took me to the Catholic church, I remember, pero únicamente decía, vamos a la iglesia, era cuando pasaba algo extraordinario. she used to say to me, let's go to the church when something extraordinary Y happened. la última vez que fuimos juntos a la iglesia And the last time we fue went cuando se together encontró en ese tiempo 1000 sucres. is when she found 1,000 sucres. En ese tiempo como, qué sé, unas 5 libras. It was like 5 pounds at the time. Entonces me dijo, vamos a agradecer a Dios. And she said, let's go to church Yo to le praise dije, the Lord. "No, sí, vamos a agradecer porque de eso nos vamos a comer unos días. And I said, let's go because we're going to eat from that money. Pero muchas veces pasa lo mismo. But many times happens the same thing. Esperamos encontrarnos algo, ver la mano de Dios para encender el fuego. Sometimes we're waiting for something to happen to go and light the altar. ¿Sabe cuándo vamos a conquistar la nación realmente? You know when we're really going to conquer the nation? Cuando cada uno de nosotros que estamos en Ríos de Vida tenga su altar encendido. When each one of us from Y el Ríos altar de Vida encendido have the- puede contagiar al que está apagado. when we have the altar alight and we can share Cuando with other usted está people. en su trabajo, When you're at work, hay gente que tiene necesidad por todo lado. there's people that they have needs Pero si everywhere. usted tiene el fuego encendido, puede contagiar y encender solo con un decirle, Dios te ama, Dios te ama, But if- Dios te ama, tiene grandes cosas para ti. But if you have that power, you can share it with other people at work. No necesita ser un excelente predicador You don't have to be an excellent preacher para encender el fuego de otra persona, to alight the other person's altar, para dar vida eterna a través de Jesucristo a otra to persona. give eternal life through Jesus Christ to other people. Simplemente con un abrazo la otra persona puede sentir que usted tiene un altar encendido interior, Just with a big hug, you can show that you have an altar alight. que es el Espíritu Santo que hierve en su interior. Is the Holy Spirit boiling inside you? ¿No le ha pasado a usted? Hasn't this happened to Que you? usted puede sentir quién está encendido y quién no está encendido en el fuego del Espíritu Santo simplemente con mirarle a los ojos y abrazarlo. You can feel when someone has the altar alight by just looking at their eyes with a big hug. Simplemente un abrazo, un Dios te bendiga. Just a simple hug and a God bless you. Alguien me dijo hace 17 años a mí, Someone said to me when I was 17 years ago, en un momento difícil de mi vida, in a very difficult time in my life, para Dios eso es fácil. he said, for God, this is easy. Y tal vez me he encontrado con gente antes de ese momento And maybe I found people before that time que me han dado lecciones bíblicas tal vez, that have given me biblical lessons, teológicamente, doctrinalmente. theological, doctrinal. Me han sacado del infierno y me han puesto en el cielo, me han sacado del cielo y me han puesto en el infierno. They have taken me out from hell, put me in heaven, from heaven they put me back in hell. Pero alguien que está encendido en su interior con su espíritu adentro, con un altar encendido que es morada del Espíritu Santo, simplemente con un abrazo puede cambiar la vida. But someone who's got his altar inside himself with a light, with Con a un simple simple- God bless, Dios te ama, with a simple God loves you, confía en Dios, trust in God.
Por eso es importante que la iglesia esté encendida. No podemos encender cuando nosotros estamos apagados. No podemos dar lo que no tenemos. That's why it's very, very important that for us, for the church, to be a light. Y muchas veces la iglesia ha dejado a un lado el altar, la relación con Dios. So many times the church has left the relationship with God to the side. Por eso Ríos de Vida tiene que estar encendido porque tenemos promesas que aún no hemos alcanzado. That's why River of Life have to be kept alive, Pero no solo depende del apóstol, del pastor. because we have promises, and it doesn't depend on the apostle. El apóstol está encendido en el fuego. The apostle is a light with the Pero él fire no of puede God, parir ovejas. but he cannot labor sheep. Son las ovejas que tienen que parir ovejas, es Y- decir, ir por el mundo, ir en sus trabajos y decirle, hay un Dios todopoderoso que quiere salvarte. Pero eso únicamente usted lo puede hacer efectivo cuando usted esté encendido en el fuego del Espíritu Santo. It's only the people from the church that could actually do this. Y eso se hace diariamente. And this is what you have to do constantly, daily. Llueva, truene o relampaguee, estar en la presencia de If Dios. there's rain, lightning, or thunders, you have to maintain it in the altar of God. Entonces usted mismo sentirá que hay algo diferente en usted. So you're going to feel that there's something different inside you. Pedro cuando pasaba, Peter, when he used to walk past, simplemente con la sombra sanaba. only with his shadow, he used to heal people. Estaba encendido con el poder del Espíritu Santo en su interior. Because he was alive with the Holy Ghost inside him. Y muchas veces nosotros no hacemos las de Pedro, hacemos la de Tomás, que queremos ver para creer. Y si es que es verdad, encendemos. And sometimes we don't behave El like altar. Peter, we behave like Thomas, that we have to see to believe. ¿Cuántos me están entendiendo? How many of you are following me? Levítico 6:12. Mire lo que dice. Leviticus 6:12. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote, diga el sacerdote, y quiero que se grabe, el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Verse Leviticus 6:12 and 13, it says, the fire on the altar must be kept burning. It must not go out. Every morning the priest is to add firewood and arrange the burnt offering of the fire and burn the fat of the fellowship offering on it. The fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. Continuamente, Continuously. continuamente. Continuously. ¿Quién es el encargado? ¿Quién tiene la responsabilidad en ese tiempo que dice? Who's in charge and had the responsibility at that time? El sacerdote, The priest. el sacerdote. The priest. Ahora sí, me puede decir, sí, el apóstol, el pastor. Now you can say the pastor, the apostle. ¿Sabe? Muchas veces la gente busca culpable a su alrededor. Many times the people look for someone to blame around them. Y dice, And they say, yo estoy apagado porque el pastor no ha encendido el fuego que hay en mí. I'm switched off because the pastor hasn't lighted the altar that's Porque inside el me. líder que yo tengo apagó mi fuego. Because the leader that I have has actually switched off my altar. Porque la persona que está alrededor en la iglesia, el hermano que se sienta con esa actitud, apagó mi fuego. Because the person that sits right next to me in the church has actually burned the Porque fire. muchas veces es tan frágil la llama de Dios encendida en ti, Because sometimes the fire, the flame of God is so fragile que una lágrima o una gota that one tear, one o drop, una ligera brisa apaga ese fuego. or just a bit of wind will switch off that, will burn off that fire. Pero dice que hay una responsabilidad en el sacerdote. But they said that there's a responsibility from the priest. Dígale que está a su lado. El sacerdote tiene la responsabilidad Say to the person right next to you, the priest has the responsibility de mantener el fuego encendido. of keeping the fire alive. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? How many priests? Mire lo are que there? dice, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Dígale que está a su lado, tú eres un real sacerdote. First of Peter chapter 2 verse 9, he said, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Mire, y recalca en Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. And he has made us to be a kingdom and priest to serve his God and Father. To him be the glory and power forever and ever. Es decir, que usted es un sacerdote y mujer, usted es una sacerdotisa. So you're a priest.
que tiene la responsabilidad de mantener el fuego encendido en su casa, Ah. en su hogar. And you have the responsibility of keeping the altar of God alight in your house. Muchas veces demandamos de los que están a nuestro alrededor Many times we demand from people that are around us santidad, holiness, obediencia. obedience, Hablo de la casa. even in the house. Y queremos ver el altar encendido de nuestra esposa, de nuestros hijos. And we want to see the altar alight from our children, from our wives, Cuando mi altar está apagado. when my altar is actually switched off. Queremos ver el altar encendido del hermano. We want to see the altar alight from my brother. Queremos ver el altar encendido del pastor. We want to see the pastor's altar alight. Pero no nos fijamos cómo está mi altar interior, cómo está mi relación con Dios. But we don't look how my relationship with God is. Dígale que está a su lado, usted es el responsable Say to the person right next to you, you're the responsible de apagar o encender el fuego. to switch on or off the altar, the fire. Aún hay sacerdotes que tienen 3 responsabilidades. Quiero hablarle de las 3 responsabilidades del sacerdote. There are priests that they have 3 responsibilities, and I want to talk to you about these 3 responsibilities. ¿Cuál es la primera responsabilidad? The first responsibility, Ofrecer un sacrificio a favor del pueblo. to offer a sacrifice towards the people, Interceder por el pecado del pueblo. intercede for the people's sin. Tal vez hay muchas familias que solo son una creyente. Many families here that they only got one believer. Yo comencé así. That's how I started. El único que aceptó al Señor Jesucristo fui yo. The only one that accepted Jesus Christ was me. ¿Usted piensa que si es que yo estoy apagado, puedo encenderle a mi esposa, puedo encender a mis cuñados, puedo encender a mi suegra, puedo encender? No. You think that if I'm switched off, am I going to be a light to my wife and my in-laws? Cuando usted tiene el altar encendido y es el único en casa que cree en el Señor Jesucristo, When you have your altar alight and you're the only believer at home, esa relación que usted está cultivando en el altar that relationship that you've started in the altar va a encender a toda su familia. is going to bring everyone a light in your family. Yo no sé cuántos están en esa lucha. I don't know how many of you are in this battle. Pues mete más leña, Well, put more A ese firewood. altar. Put more firewood que into esas the chispas altar. del Espíritu Santo tienen que afectar a toda tu casa y Da- toda tu casa será salva. Esa es la promesa de Dios, pero tienes la responsabilidad de encender tú ese fuego. Y dale Da- un fuerte aplauso. Si es para él, dale un fuerte aplauso. That sparkle has to alight the whole altar. Así es que no te preocupes, tú tienes que hacer tu parte. Don't worry, you came in to do your part. Y Dios hará, dice, esperar en Jehová y él hará. And then Pero God will do- esperar en Jehová no es dormido. Esperar en Jehová es siempre estar encendiendo ese fuego, ese altar en tu intimidad. But waiting in God is not just for you to be sleeping. You have to always keep constantly looking for the presence of God. Entonces las personas de tu familia que está a tu alrededor So the persons that are around you, vendrán atraídas de la miel, they will come attracted De la because of dulzura, the honey and the sweetness del poder del of Espíritu the Santo. power of the Holy Ghost. Tú piensas que eso no se puede resistir absolutamente nadie. Cuando te topas con una persona que está encendida en el fuego, simplemente quieres escucharle y escucharle y estar, aunque sea que te abrace, porque te va a encender. This cannot be resisted by anyone because when you're talking to someone who's fulfilled of the Holy Ghost, they will share it. Yo me acuerdo que pasaba tiempos difíciles en ese momento. I remember I was going through very difficult times at those times. Era el único. I was the only one. Pero había un altar que recuerdo y muchas veces lo uso yo. But there was an altar that I still remember and I still use it sometimes. Y ese altar que yo encendía era en el toilet. And that altar was actually Yo no in the podía orar en washroom. ningún lado, ni en la sala, ni en mi dormitorio, en ningún lado, porque era el único que había creído en el Señor Jesucristo, pero me aferraba de la promesa de que si yo creo y acepto, todo el resto de impíos que están a mi alrededor serán salvos. Because I couldn't pray anywhere else, in the living room, in the bedroom, or anywhere else other than the washroom. Y utilizaba muchas horas. And I used to spend there hours and hours. Llegaban y decían, They, hey, they used to come and knock the door and say, Renato, hey, ¿aún sigue ahí? Renato, you still there? Sí, estaba ahí yo, And I was there. pero estaba dando diferente uso. And I was using it for something else. Estaba encendiendo mi altar, I was setting my altar alight. porque tiene 2 opciones. Because you have 2 options. O dejarle que se apague y se acabó y usted dejarse contaminar de todo donde salió, You can allow it to switch off and then get contaminated with the rest of people, o perseverar. or perseverance. Yo sé que mucha gente está perseverando durante muchos años. And I know there's people that's been in persevering for many years. Sigue,
Sigue, Continue, sigue continue, y continue. sigue, Carry on. que toda tu familia será salva, Because your whole toda tu family casa. will Yo be no sé saved. si están esposos, Your esposas, whole house. pero persiste, 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 porque Dios es bueno, Persist, persist, persist. I don't know if your husband or Dios your es wife is bueno, here. God is good. Dios nunca te dejará avergonzado. God will never leave you be ashamed. Mire, el segundo, ofrecer un presente incienso a Dios. The second is to offer an Esto habla de ministrar, de adorarle, de alabar. Let's talk about ministering, worship, and praising. ¿Sabe cuando más se potencia el poder del Espíritu Santo en tu vida? When there's more power of the Holy Ghost in your life, En los momentos de adoración. in those moments of worship, Cuando te olvidas de tus necesidades, cuando When- te olvidas de pedir y pedir y quejarte. when you forget about your needs, when you forget about asking and asking and asking, Y aún estando en momentos difíciles de prueba, que nadie puede comprender cómo puedes sonreír cuando pasan cosas y enfermedades y circunstancias difíciles, tú aún puedes sonreír delante de la gente y decirle, lo mejor está por venir. when you're going through difficult times, Pero eso solo se puede lograr en la adoración y la alabanza, en tu intimidad. and you can reach this in the secret with God. In Es worship. bueno habitar los hermanos juntos, dice la palabra de Dios, The porque ahí word of God- desciende. The Word of God said it's very good for the people, the brothers, to gather together in the church. Pero también es importante y lo principal es lo que tú hagas en tu intimidad, en tu casa. But it's very important and principle of what you do in your house. Muchas veces la iglesia se olvida de esto y piensa solo cargar sus baterías espirituales aquí en la iglesia. Sometimes the Y people sienten forget, la presencia, y gloria a Dios que se siente la presencia. Pero imagínese si usted siente en 45 minutos de adoración aquí, eso. sometimes you forget this and you forget this. Imagínese en 45 minutos lo que usted puede sentir aquí. Imagine what you can feel here in 45 minutes. Y usted tiene un gran privilegio, una ventaja grande, grande, que no tienen muchas congregaciones. And you have a great privilege that other congregations hasn't got. Que tiene como pastor, como apóstol, un adorador. That they have as a pastor, as an apostle, Donde a él siente y worshiper. sabe cómo baja con el grupo de alabanza, por eso es exigente él. That he knows how to bring the presence of the Lord down with De, the people. de que antes de regar la semilla tiene que estar la presencia de Dios a través de la adoración y la alabanza. That before the seed is thrown, the presence of God falls down in Esta es church. una iglesia adoradora. This is a worship Yo mucha church. gente he invitado y I've se invited- queda del principio impactada solo And- por la adoración. And invited many people to the church and they're Y es que impacted no by the solo presence por la of God. adoración, no. And it's not only because of Es la worship, materia prima. it's the principle. Porque antes de echar la semilla de la palabra, lo que yo estoy haciendo, primero tiene que ser la tierra preparada a través de la adoración. Before we come and actually preach, these have to be prepared through the worship. Por eso al apóstol he visto muchas veces yo muy enojado That's why I've seen the apostles so many times really, really upset. cuando hay una falla en el grupo de alabanza. Amén, grupo de alabanza, ¿sí? When there's a problem here with the musicians. Porque él sabe es un adorador y él Because sabe he's a que si worshiper. algo está mal, la presencia de Dios. And he knows that the presence of God goes. Yo he ido a iglesias I've been to churches donde interrumpe totalmente ese mover, ese fluir, ese crecer de la presencia de Dios a través de la adoración. where they interrupt the movement of God. Entonces usted ya tiene algo a su favor, So you have something in your favor. que tiene como pastor un adorador, That you have as a pastor, a worshiper. que él pone todo lo posible y hace todo lo imposible con los músicos, con los cantantes, para que la presencia de Dios descienda. That he does as much as possible to bring the presence of God down. Por eso no es algo sencillo, que dice mucha gente, solo están en la alabanza y adoración, me gusta la palabra. That's why it's not as simple as people say, oh, they're only in the worship. In the, Cuando they're usted only to the escucha en word ese, yet. cuando usted utiliza esta excusa y viene solo a recibir la palabra, su corazón no está listo para recibir a través de la palabra lo que Dios tiene para usted. When you use this excuse, your heart is not prepared to receive the word of God. Porque antes está la adoración, Because before this is a worshiping. está la alabanza, There's está the reconocer quién es Él. Recognize who the Lord is. Porque muchas veces solo estamos reconociendo lo que nosotros necesitamos. Because sometimes we only recognizing what we actually need. Y el altar utilizamos solo para pedir, no And- para adorar. Y and el we altar, el principal objetivo es adoración, 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 adoración a Dios. And we only use the altar to ask when we really need to give. Entonces, el segundo principal de responsabilidad del sacerdote es traer la presencia de Dios a través de la adoración y alabanza. The second responsibility is to bring the worship, to bring the presence of the Lord through the Y worship. cuando usted está metido en esa presencia, When you're in this usted no quiere presence, salir de esa presencia. don't Los que no han experimentado eso, les invito que pongan en su casa those who haven't experienced this and invited you, God, you put
Antes de comenzar a quejarse con Dios, antes de comenzar a pedir, before you start asking the Lord, antes de poner todas sus cosas, sus peticiones delante de Dios, before you put your petitions towards adore. God, worship Him. Ponga una alabanza Put a worship, suavecita put a worship, y déjese ministrar. worship, allow Him to minister you. Y usted va a ver que sus manos se calientan y todo su cuerpo se calienta. And you will see that your hands Es porque will la actually be presencia de set on Dios está fire. descendiendo a su alrededor. And this means Entonces no because sabe por qué tiene lágrimas en sus ojos. Entonces no sabe por qué, que pese a las circunstancias de lo que le iba a pedir a Dios, de los problemas que está pasando, usted siente un gozo tremendo. Porque sabe que siente un respaldo grande y poderoso, que es el más grande sobre el universo, que es de parte de Dios. Porque está a su alrededor, porque Él está ya trabajando. Porque Él está trabajando ya en sus problemas. because He's already working in your problems. Entonces, iglesia, Church, retomemos nuevamente let's take this, regain la adoración en las madrugadas. the worships early Daniel lo hacía morning. 3 veces. Daniel used to pray 3 times. Muchos de nosotros hacemos una sola vez acá. Many times we only do it once, Aquí. and we do it here in this Y place. no estamos utilizando nuestras rodillas. We're not using our knees. Tenemos otro tipo de música en nuestra sala. We have other types of music in our living room. Y cuando nos arrodillamos solo para quejarnos y pedir. And when we bow before God, it's only to ask Him and ask Him. Pero la responsabilidad de usted y yo como sacerdotes y sacerdotisas Pa- es traer la bendición y la presencia de Dios a nuestros hogares. But our responsibility as priests is to bring the presence of God in our house to our family. Entonces podemos ver que esas piezas del rompecabezas de nuestra vida So then we can see that all these pieces from the jigsaw, ocupan el lugar correcto they occupy the correct place, y las cosas se van arreglando. and things will get better. Yo estaba pasando un tiempo difícil en estos días. I've been going through a difficult period through the last few days. Querían quitarme mi taller. They wanted to take my business, my garage. Cerca de 15 años me dijeron, no, tú no puedes tener aquí un taller. After 15 years, they came and said, you can't have a garage in this place. Ese es mi trabajo. This is my work. Yo no sé hacer nada más. I don't know what else to do. ¿Y saben qué me paré? And you know, En la promesa de Dios. you know where I rest? I rest in the presence and the promises of the Lord. Y ahí es cuando dije, Dios, And this is when I said, Lord, si estaba poniendo una carguita de leña, de carbón en mi altar, voy a duplicar y triplicar, Señor. if I was bringing firewood towards the altar, I Porque el would enemigo bring in nunca more. puede quitarte lo que Él ya te dio, lo que Dios te dio. The enemy, Nunca te puede arrebatar tu familia, tu salud. the enemy cannot take what God has Por already given you. lo que Dios te ha dado, tú tienes que aceptarlo, What God has given you, you have to accept it. abrazarlo You have to hug it en tu altar. in your altar. Tengas o no tengas. If you have it or if you haven't got it. Imagínese que después de 10, 15 años le digan, ¿sabes qué? Tú no tienes nada aquí. You know that after 10, 15 years, they come and say you haven't got anything. Es un in this choque. place. It's a shock. Pero después digo, no, Dios. Tú me diste y el enemigo no puede quitar. But then I said, God, you've given it to me, the enemy cannot Y al take it otro día from me me. levanté más agradecido, And the next day I woke up and I was so grateful sabiendo with que the Lord, Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. because I know that God will have to do what He has to do. Mi responsabilidad es traer su presencia a mi vida. My responsibility is to bring the Así es que presence si of the estás Lord. pasando momentos difíciles, métele más leña a ese fuego de tu altar con la presencia de Dios y Dios hará. Aleluya. If you're going through difficult times, just bring Tercera responsabilidad que tenía o tiene usted, the third responsibility instruir al pueblo. to instruct the people. ¿Sabe? Cuando usted está en el altar, When you're in the altar, viene revelación. there is revelation. Usted puede entender lo que escuchó. You can understand what you heard. Usted escucha la voz de Dios You hear the voice of God, y comienza a revelarle Dios lo que Él tiene en su corazón. and God starts to reveal what Y He lo has que in His nadie ha heart. escuchado ni ha visto sube a su corazón de la presencia de Dios. What people hasn't heard of sin is what it comes up from the presence of the Lord. Pero eso solo se hace en el altar. But this is only happening in the altar. Es decir, usted va a recibir revelación en el altar. You're going to receive revelation in the altar. Usted va a entender la palabra. You're going to understand the word. Usted va a tener la capacidad de explicar inclusive a aquel que no ha entendido. You're going to be capable to teach those that didn't understand. Mire lo que dice la palabra de Dios, que del altar, el ángel cogía con tenazas y ponía carbones encendidos.
The Word of God says that in the Old Testament that the angel used to come and he used to bring a piece of charcoal, burning charcoal, and put it in your mouth. ¿Qué quiere decir eso? What does Que this cuando usted en mean? la presencia de Dios, en adoración, That when you're in the presence of God through worship, cuando está en presencia de Dios, usted recibe la capacidad y la revelación de la palabra de Dios para instruir al que necesita. when you're in the presence of God, you're capable to teach other people what they need. Porque ese carbón encendido que usted declara afuera en el mundo ha sido puesto ya en la intimidad en el altar de Dios. Because that burning piece of charcoal that's put in your mouth is teaching you to teach others. He visto mucha gente I've seen many people que se ha descuidado el altar de Dios. Quiere recibir simplemente revelación solo al escuchar, that they have left the old God's altar and they solo want al to leer. Pero el escuchar y el leer tiene que estar mezclado, mojado con su intimidad con el Espíritu Santo y entonces hay revelación. is, Lo último. yeah, but the- Bueno, ustedes me entendieron español. No solo es necesario escuchar y leer la palabra de Dios, it's not only hearing and reading the Word of God, es necesario mezclar con tu intimidad con Dios. it's necessary to mix the intimacy with God, Entonces habrá revelación. and this is where there's going to be revelation. Yo he visto gente que es muy frágil la comunión con Dios I've seen people that their communion is really fragile, y viene cualquier doctrina falsa and there's a false doctrine that comes, y dicen, sí, qué bárbaro, qué revelación. and they say, wow, great, what a revelation. Porque están basándose en con lo que ven y lo que escuchan, pero no han recibido Because they're only based of what they've seen and what they heard, but not what they revelación de la mano received. de Dios. Revelation of the Word of God Y es importante eso. is really important. Por eso hay gente que puede saber la palabra al revés y al derecho y le That- puede recitar la Biblia, That's people that could know the Word of God top to bottom, pero sin revelación. but without revelation. Mire lo que decía Spurgeon. Listen what Spurgeon said. Ninguna biblioteca, No ningún even- libro le dará más revelación que estar en la presencia de Dios. No library will give you more revelations than being in the presence of the Lord. Y tampoco estoy diciendo que solo se meta a orar y no lea la Biblia. And I'm not saying to you just pray, pray, pray and don't read the Bible. Tiene que ser un crecimiento equilibrado. You have to have a balance. Esa es la palabra, un balance. ¿Cuántos tienen intimidad con Dios las madrugadas? How many of you have that intimacy with Bueno, a mí God no me in the está morning? mintiendo. You're not lying to me. ¿Cuántos tienen intimidad con Dios las mañanas? How many of you have that secret with Es God in the hermosos morning? momentos, ¿no es cierto? It's a lovely Uno no time quiere in the salir de morning. esa intimidad. You don't want to come out of that intimacy with God. Y muchas veces estamos pasando momentos difíciles y nos ahogamos en esos momentos difíciles Sometimes we're going through difficult times and we just drown on those difficult times porque nuestro altar está apagado. because our altar is switched off. Y muchas veces Dios permite que pase eso para ver si se te ocurre encender el altar de Dios. And many times God allows this to happen to see whether you at least will set it alight. Pero el peligro es que cuando pasa la dificultad le vuelves a apagar. But the danger is when you go through these, after these difficult times, you just switch it off again. Yo he visto gente, familias, I've seen people, I've seen que families entendían su altar encendido día y noche that they have the altar alight day and night. y han recibido de manos de Dios lo que querían. And they have received from God what they wanted. Y cuando han recibido se han ido. And when they received, they left. Y hablo de papeles, de salud, de trabajo. And I'm talking about work, documents, and healing. Ahora, volver a encender ese altar Now, to set this alight again, va a ser difícil It's porque tienen que difficult. comenzar nuevamente de cero. because they have to start from zero. Es mejor mantener encendido a buen nivel el altar de Dios It's better to maintain at the same level a light. y usted se va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Les garantizo, muchos dolores de cabeza. And you will avoid loads of headaches. Yo I quiero, can guarantee you. todavía me queda 2 horas. Still got 2 hours left. Entonces, dígale al que está a su lado, usted tiene la responsabilidad de interceder, Say to the person right next to you, you have the responsibility of intercede, de adorar to worship, y enseñar. and to teach. Si nosotros como sacerdotes cumplimos estos principios, If we as priests accomplish these necesitaríamos principles, 7 servicios full como este. we need 7 services like this one.
porque toda la gente que estaría a su alrededor le seguiría a este lugar because all the people that will surrender you will be in this place para ver qué es lo que está pasando acá, to see what's para ver happening. qué es lo que habla, qué es lo que dicen, que están locos. Le seguirían porque usted es tierra deseable y People- la tierra deseable simplemente es por sus frutos. People will follow you because you're the desirable land, because people will see what's happening, what they're talking about in that place. Sabe, estas tres funciones, no diga que son del Antiguo Testamento, son más vigentes que nunca en su vida y en mi vida. These three functions, don't come and say to me, these are from the Old Testament, they're still active. En interceder, adorar y enseñar, esa es la función. Intercede, worship, and teach, these are the functions. Usted y yo somos, les repito nuevamente, los responsables de mantener el fuego encendido. You and I, I repeat again, we are the responsible to keep the altar alight. Ahora te pregunto, Now I ask you, ¿cómo está tu altar? how is your altar? O mejor dicho, para que no me vean, al que está a su lado, pregúntele, So you ¿cómo don't está tu altar? Dígale, con confianza, dígale, ¿cómo está tu altar? ask the person right next to you, how's your altar? ¿Tibio, Is it warm? apagado Is it switched off? o simplemente en ruinas? Or is it in ruins? Y cuando digo en ruinas es que existió una vez un altar. And when I say they're in ruins, because it is at one stage there was an altar. Pueblo de Dios, no vivas en el pasado. People of Muchas God, veces don't live dicen, in the no, past." Dios cómo se movía en mi vida. People of God, don't live in the past. Don't come and say, oh, God Yo te used to pregunto, move. ¿cómo está tu altar? I'm asking you, how's your altar? Está en ruinas. Is it in ruins? Para concluir, mire, To conclude, Primera de Reyes 18:30. Ustedes saben la historia que Elías convoca al pueblo, ¿sí? Y les confronta a los profetas de Baal y les dice, ustedes hagan esto que yo también voy a hacer esto, hagan sacrificio que yo también voy a hacer sacrificio y pongamos edifiquemos un altar. Y yo les doy la oportunidad de que ustedes invoquen a su Dios. First of Kings 18:30. Yo les doy la oportunidad de que ustedes invoquen a su Dios primero. I give you the opportunity for you to convoke, to call your God first. Mire, esa convicción tremenda que tenía Elías. That conviction that Elijah had. Imagínese como que caiga fuego en ese altar primero a los profetas de Baal. Imagine that the fire comes to the prophet. Pero él tenía la plena convicción But he had that conviction que Dios estaba con él. that God was with Elijah. Yo no sé cuántos tienen la plena convicción que Dios está con ustedes. I don't know how many of you have ¿Cuántos that pueden conviction. decir, a ver, yo That can yo say- puedo invocar el nombre de Dios y vendrá sanidad? I Yo don't- puedo orar y vendrá prosperidad. I Yo no don't- sé cuántos pueden decir que yo oro y mi familia se convertirá. I don't know how many of you have that. Él tenía la plena convicción. He had that full conviction. Pero antes de eso, But before this, él dice que él edificó el altar que estaba en ruinas. he says that he built the altar that was already in ruins. Antes de ver la mano poderosa de Dios, Before that, he's seen the powerful hand of God. dice que él edificó el altar que estaba en ruinas. He says that he built or he rebuilt the altar that was already in ruins. ¿Qué puede arruinar tu altar, pueblo de Dios? What can damage your altar? El pecado. Sin. Eso es lo que le arruina y destruye y borra el altar de Dios en tu vida. That's what destroys and erases the altar from your life. En aquel tiempo At that, estaban en idolatría. in those times, there were Idolatría. En aquel tiempo estaban dependiendo de dioses ajenos, at that time they were worshiping other gods, de Baales. Baal. Dejaron a un lado a Dios. They left God. Dejaron Idols. de encender el fuego de Dios. Se olvidaron de los altares They forgot about the altars, y el altar se arruinó. and the altar got in ruins. Por eso, si tú oras, So if you pray, adoras, if you worship, dejas de pecar. you leave sin. Pero si tú pecas But if you commit y sin, pecas, dejas de orar y adorar. you live praying. Por eso, si And es que worship. quieres dejar de pecar, adora y ora. If you want to stop Adora committing y sin, ora. pray and worship. Porque el que peca deja de adorar, pero el que adora deja de pecar. ¿Cuántos dicen amén? Y te preguntas, ¿por qué estoy así? And you can ask yourself, why am I like this? Y tú mismo puedes responder, And you está can ask apagado tu yourself, altar. Está en ruinas. my altar is in ruins. Pero ¿sabes con qué edificó? Dice la palabra de Dios, y no tengo tiempo para seguir diciendo.
Dice que cogió 12 piedras, Where the Bible says that Elijah he chose 12 stones conforme a las tribus de Israel, dice que cogió. in accordance to the tribes of Israel. Porque cada tribu tenía un propósito y una promesa. Because each tribe has a Cuando promise entres en la and intimidad purpose. de Dios, When cuan- you cuando tú entres en la intimidad de Dios, when con you, Dios, when you get into secret with God, tú tienes que ya haber leído la palabra de Dios. you have had to read the Tú Bible. tienes que haber oído la palabra de Dios. You have to hear the voice of God. Tú tienes que haber escuchado profecías de bien para ti. You've heard the prophecy of God Entonces, towards cuando you. te arrodillas en la presencia de Dios, So when, coges todas esas promesas y las abrazas. so when you bow before God, Y tu adoración y tu cuddle the oración promise. se basan en las promesas de Dios. Eso es lo que hizo. Cuando tú te postres, coge las promesas de Dios. No importa en el momento, en las circunstancias que estés pasando. when you bow before God, you receive the promises of God. Abriga con todas tus fuerzas las promesas de Dios. And just cuddle as hard as Si possible the necesitas promises of salud, God. If you need health, Si necesitas prosperidad, if you need prosperity, todo lo que tú necesites, abraza, abraza. Construye tu altar con las promesas de Dios. anything that you need, just cuddle it and build it. Aquí hay Build the gente que ha altar of God. recibido mucha profecía de ministerios, There's many people in this church that they de receive prosperidad. promises about ministry and prosperity, de salud, about health, pero no tienen la intimidad con Dios. but they don't have that Y intimity se with olvidaron God, de esas promesas. and they forgot those promises. Entonces es lógico que no alcancen las promesas. So it's logic that it doesn't reach. Cogió las 12 piedras. He grabbed those 12 Tú tienes stones. más de 12 promesas. You have more than 12 promises. Tienes miles de promesas en la palabra de Dios. You have thousands Miles of de promises in promesas. the Word of God. Abraza estas promesas y póstrate delante de Dios. Adora a Dios. Grab these Ora, promises. ora, ora. Mete ese fuego tiene que estar encendido, abrazando las promesas de Dios. Grab- Y a corto plazo, a corto tiempo verás la mano de Dios. Grab these promises and you will see the promises of God accomplished in your life. Y cuando se cumplan esas promesas de Dios, And once they're accomplished, dejarás de hacerlo. you will stop doing it again. No, porque con más fuerza dirás, sí, hay un Dios poderoso que No, existe. even though you have to do it more because there's a God with you which is alive. Mire, cuando Dios hizo el primer milagro en mi vida, When el God- segundo milagro, digamos, el segundo milagro, When God made the second miracle in my life, porque el primer milagro me dio la salvación, because the first miracle was giving me salvation, el segundo milagro, mi hija Yailin fue totalmente sana en el vientre de mi esposa. the second miracle was my daughter Jaelin, Los who was médicos healed decían que no, completely in my que wife's tiene wound. que sacarse porque está destruida. The doctor said, no, you have to remove it because she's Después destroyed. recibí la promesa de Dios, pero era a la semana de haberme convertido. And this is where I received the promise of A God la within semana the Dios first obró week. tan rápidamente en mi vida. Y sabe, cuando yo le fui a decir a la persona que me abrazó con toda su fe, con ese altar encendido y recibí las promesas de Dios, God worked so quickly with me that when I received it, I went back to the person that preached me the gospel. había tanto fuego en mí There was so much fire in me que caminé como unos 5 kilómetros. No caminé, corrí 5 kilómetros a golpear la puerta de aquel hombre. that I ran 5 km to knock on his door. Y golpeaba la puerta así, sonaba y retumbaba en ese barrio esa puerta de metal grande del pastor. And I used to bang that metal door in that neighborhood. Y él salió todo of- asustado, dijo, sí. and he was a pastor and he Le came out digo, and he said, no, usted yes. tiene razón, And ese I- Dios existe, and I- ese Dios existe, ese Dios existe. Y me abrazó, vio Renatito, vio, me dijo que para Dios nada es imposible. And I said to him, yes, you're right, because that Y God, it does recibí esas exist. promesas, recibí esa promesa. Yo le decía, Señor, gracias. Y a la gente que estaba por mi lado le decía, Dios existe. And I used to say Dios to everyone, existe, Dios God is existe. Y me alive, decían, God is este está alive. loco. Y le decía, Dios existe. I Y said- Dios existe, le decía, Dios existe. Y había tanto fuego en mi corazón que decía que Dios existe. Ya no me interesó lo que había. Y le agradecía a Dios por lo que había recibido. And I used to be very grateful with the Lord, and I used to say, God is alive to everyone that was around me. Pero lo más grande fue But the que great comprobé que Dios está de mi lado. thing is I proved that Y God que was no on me iba a my dejar side. avergonzado. That he Cuando, would- cuando Elías hizo esto y cayó fuego del cielo, en el intermedio se burlaba Elías de los profetas de Baal y decía, de pronto su Dios está dormido, les decía. De pronto tienen que despertarle para que haga algo su Dios. Pero quiero decirte algo en esta mañana y quiero que te pongas de pie. I want to tell you Que tu something. Dios nunca duerme. Aleluya. Tu Dios nunca, nunca, nunca duerme. Tu Dios está presente siempre en todas. Aun cuando tú no lo sientas, Dios está presente. Simplemente necesita que tú enciendas ese altar.
Yo quiero hacerte un llamado en esta mañana. Yo no sé cómo está tu altar, pero yo sé que más de un altar está apagado y en ruinas. ¿Quieres experimentar el verdadero fuego de Dios en tu vida? ¿Quieres que esas promesas lanzadas sean real en tu vida? Yo te reto a algo en esta mañana. Que desde mañana a la madrugada tú comiences a echar fuego en tu altar. Y comienza ahora, en este minuto, sé valiente. Comienza en este minuto. Si tu altar ha estado en ruinas o apagado, o te has descuidado del altar de Dios, de la adoración, yo quiero que pases a este lugar. Quiero orar por ti y sé valiente.